playa, sol y mucho rock. Escuchas WRSJ 1520 AM San Juan. Activa 1520, la casa del rock en español en Puerto Rico y mucho más. Escúchanos también a través de nuestra aplicación AI Live Network. Esta emisora, su personal y o anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Y ahora comienza el programa que tú quieres escuchar, La Tarde Alegre. Música, deportes, noticias, farándula, historias musicales, al estilo del fiscal del merengue, Orlando Ramírez. ¡Qué lindo! En La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez, comenzamos el programa con la música de la Gran Manzana, Víctor Roque, Henry Hierro. Felicidades en su 40 aniversario desde San Juan, Puerto Rico. La Tarde Alegre con el fiscal del merengue. Escucharemos Rosa Blanca, el poder musical de Nueva York, la Gran Manzana. Es calidad informativa todo el tiempo. La Tarde Alegre, el fiscal del merengue. Me enamoré de una rosa blanca. Me enamoré por primera vez. Me enamoré, le di mi amor a esa rosa blanca. Me enamoré, yo sé que me enamoré. Me enamoré de una rosita blanca. Me enamoré de una rosita blanca. Me di mi amor a esa rosita blanca. Me enamoré, sé que me enamoré. ¡Qué lindo! Me enamoré de una rosa blanca. Me enamoré por primera vez. Me enamoré, le di mi amor a esa rosa blanca. Me enamoré, yo sé que me enamoré. Me enamoré de una rosita blanca. Me enamoré de una rosita blanca. Le di mi amor a esa rosita blanca. Me enamoré, sé que me enamoré. ¡Qué lindo es el amor! Yo me siento enamorado. ¿Y tú qué? ¡Ay! Enamórate con la manzana. Querida, vida consentida, tú eres la mujer que me das la vida. Yo me enamoré de una rosa blanca, de una rosa blanca. Yo me enamoré. Yo me enamoré de una rosa blanca, de una rosa blanca. Yo me enamoré. Yo me enamoré de una rosa blanca, yo me enamoré.
No te pierdas a Orlando Ramírez en La Tarde Alegre. Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que se está sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir y de esto ya hace tiempo. Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que se está sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir y de esto ya hace tiempo. Y no me sigas más, nada conseguirás. Cuando una gota puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más. Y no me sigas más, nada conseguirás. Cuando una gota puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más. Hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir y de esto ya hace tiempo. Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir y de esto ya hace tiempo. Y no me sigas más, nada conseguirás. Cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Y no me sigas más, nada conseguirás. Cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Oye Chuco, así es, así es. Pa' Dominicana, hierro. Tú sabes. Chino Estrella, por ahí sí es. Ay, Guayabal, cuidado con esto. Más, nada conseguirás. Cuando se hace uno se va para siempre y no vuelve más. Nada conseguirás. Cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Ahora voy para Puerto Rico y nadie me saca de ahí. Tú sabes. Qué lindo. ¿Qué tal Puerto Rico? Buenas tardes y bienvenidos a La Tarde Alegre con el fiscal del merengue Orlando Ramírez. Activa 1520 AM en el cuadrante de tu radio. Ya hoy es viernes, el mes de agosto también en ristra finalizar la próxima semana, así que ya lo saben, está finalizando el mes de agosto.
Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. Escucharon la música de La Gran Manzana, una orquesta que se formó para los años 80, específicamente 1982, es la información ya oficial ofrecida por Víctor Roque, que este año están hablando de celebrar los 40 años, haciendo fiestas y actividades, celebrando los 40 años de La Gran Manzana, una orquesta que nació desde las bodegas en la ciudad de Nueva York, incluyendo en los tiempos definitivamente. Aunque para esa época no había los medios de hoy, la inmediatez de la información, pero había que hacer un sobreesfuerzo independientemente de la pegada o si tenían una buena casa disquera, había que fajarse. Pero como la dinámica era la música principalmente en la radio, en la discoteca, pues y en la radio, la discoteca, en los programas de televisión, entonces esas orquestas como La Gran Manzana y con esa música cuando aparecieron en el escenario fue para decir, esto es, apague todo el mundo que llegó La Gran Manzana, el poder musical de Nueva York. Así que la orquesta La Gran Manzana, toda una referencia en la música del merengue en los años 80 y 90, del pasado siglo. Cuando hablamos ya, imagínense, del pasado siglo, ya muchos de nosotros somos parte del pasado siglo. Nacimos a mitad del siglo pasado. Muchos nacieron a mitad del siglo pasado. Así que, en este caso, según la información que ofreció una entrevista recientemente para EFE, nacidos en una bodega, la gran mayoría de ellos trabajaban en una bodega y juntaron entre todos el dinero para poder grabar su primer disco. Siempre las primeras grabaciones a veces se tiene suerte, otras no, pero los muchachos inmediatamente comenzaron a irrumpir en el escenario en los 82, 83, 84. Su música fue calando hasta que definitivamente comenzaron a romper esquemas. Según la información, hicieron un grupo en un momento difícil que no había internet, que ya eso es sabido. No había internet, pero sí las revistas, los periódicos, los programas de televisión, la radio, las discotecas, porque la gente en eso entonces la prioridad del entretenimiento era la disco o los restaurantes, y allí usted escuchaba la música del momento, y entiéndase si era principalmente salsa, balada y bolero, salsa, balada y música disco. Así que en 1983 grabaron su primera producción discográfica, Henry, Víctor y La Gran Manzana, pero no fue hasta el lanzamiento de su segundo disco en 1984 que lograron sus primeros éxitos en todas las listas, tales como Mentirosa, Molé Molé y Rosa Blanca. Esa Mentirosa tremenda, pero cuando Rosa Blanca comenzó o sonaba principalmente en las discos. Para 1985 logran catapultarse como una de las orquestas más pegadas del género con el estreno del disco El Poder de New York, que incluyó No Me Sigas Más, y esa la interpretó Víctor Roque, que la escucharon cuando comenzando el programa, I Just Call It, o Por Tu Querer. Por Tu Querer fue otro de los grandes temas que rompió La Gran Manzana. También ellos estuvieron hablando en varias entrevistas sobre los 40 años de La Gran Manzana. Víctor Roque reside en Puerto Rico, tiene más de 20 años residiendo en Puerto Rico. Recuerdo que había una canción que decía Ay Guayabar, de los tantos éxitos, y en una de las expresiones dice, ahora me voy para Puerto Rico y nadie me saca de ahí. Y hasta el sol de hoy está aquí Víctor Roque en la ciudad de Puerto Rico. Víctor, que tiene ya 60 años, tiene una energía. A veces en las historias y anécdotas de las orquestas, muy pocas veces pensamos en artistas o cantantes que tienen una especialidad o un feeling y como que lo pasamos por alto. Y cada vez que vemos un video de los tiempos de La Gran Manzana, esa energía que transmite Víctor Roque se ha tomado muy pocas veces en cuenta. Y eso ya en los temas de lo que es la historia de la música o el merengue, hay que Víctor Roque también juega un papel, claro, ya como
integrante de la orquesta, intérprete, pero juega un papel importante Víctor Roque con esa energía que transmite en la tarima. Roque recordó que la agrupación surgió en un momento bien difícil en una ciudad con alta incidencia de delitos y drogas, con alta inseguridad en los barrios donde vivían las comunidades latinas. Esto era un guetocito, un barrio de peleas, de edificios quemados, asaltos, división entre los afroamericanos, puertorriqueños y dominicanos. Había un racismo que no se denunciaba como se hace ahora, recordó. Así que está sorprendido, ha visto el cambio de la ciudad de New York y como es una orquesta de merengue, pero nacida en New York, de la misma forma que hay orquestas de merengue conformadas por dominicanos principalmente, nacidas en Puerto Rico, también en la ciudad de New York. Así que vamos a chequear, vamos a esperar cómo son esos 40 años que va a celebrar Víctor Roque, Henry Hierro y La Gran Manzana. Así que felicidades desde acá, La Tarde Alegre, con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. Voy a una pequeña pausa. Cuando regrese, estaré hablando de otra fruta, sí, y de los árboles. Aquí en San Juan hay uno que es bien alto. Aunque mayormente la vemos crecer a nivel de la superficie y no crecer mucho, pero sus árboles o matas llegan hasta los 15 metros. Después de la pausa le estaré hablando de la uva de playa. Y hay un árbol que usted verá que a lo mejor le ha pasado por el lado, pero no se ha dado cuenta. Y ya está bien florecido para cosecha. Es La Tarde Alegre con el fiscal de merengue. Vamos a pausa, regresamos. Qué lindo. Hay una educación que es gratuita, la que usted debe inculcar a sus hijos. Enséñeles a respetar, a no destrozar, no mentir, ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos, a cuidar al medio ambiente, a no ser tramposos, desconsiderados y vagos. Es bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. Porque tiene que volver el progreso a la República Dominicana. Es por eso que vuelve Leonel. El domingo 4 de septiembre desde las 2 de la tarde en el Colegio de Abogados de San Juan, Puerto Rico, viene el que quiere la gente. Viene el próximo presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Y viene a juntarse con los dominicanos en Puerto Rico. Domingo 4 de septiembre desde las 2 de la tarde en el Colegio de Abogados de San Juan, Puerto Rico. Viene Leonel Fernández. Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. Para información 787-391-0712. Ahí estoy yo, mi hermano, con mi capacidad. En que cierto caímos. Anuncio político pagado. ¿Y mamá? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Qué le habrá pasado? ¿Me va a dejar aquí? Las drogas y el alcohol pueden hacer que te olvides de tus problemas por un momento, pero no será lo único que olvides. Mi mamá se sacrificó mucho para recuperarse y la amo por eso. Si alguien que amas tiene problemas con las drogas o el alcohol, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Qué lindo. De regreso a La Tarde Alegre con el fiscal del merengue. De regreso en La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. Antes de la pausa les había dicho que estaríamos hablando de la uva playera, uva de playa, árbol o arbusto leñoso procedente de Santo Domingo, Antillas Menores, América Tropical, Colombia, Ecuador, de las costas de la Florida y de México. Crece con el tronco inclinado o torcido cerca de las playas, colinas, costas y matorrales. Puede llegar hasta 15 metros de altura. Sin embargo, como también mencionaba anteriormente, la mayoría de las ocasiones que hemos visto la uva de playa no pasan, podemos decir, de hasta 2 y 3 metros. O bien rasgada la superficie de la arena. Siempre bajita, como decimos, siempre bajita. Pero en San Juan, el viejo San Juan, detrás del Teatro Tapia,
Esa que ustedes están viendo, esa que están viendo ahí, esa es bien alta, pero bien alta, chequenla bien. Esa que ustedes ven ahí, en la Recinto Sur, esquina Paseo de Colón, detrás del Teatro Tapia, en la Plaza Arturo Somoano. Y yo sé que muchas veces que han visitado el Viejo San Juan o que van hacia el puerto, la ven. Mírenla ahí, la estamos chequeando en el Viejo San Juan. Así que si usted tiene la oportunidad, y sé que muchas o muchos la han visto. Así que volviendo al tema de la información, que puede llegar a crecer hasta 15 metros de altura, sus hojas son anchas, coriáceas, rígidas y acorazonadas en la base. Poseen una vena bien marcada en el centro y las hojas más adultas son de color rojizo. Las flores se agrupan en espigas blancuzcas o de color blanco verdoso. Su fruto es una esfera redonda que cuelga en racimos, contiene sustancias fánicas, se parece a las uvas, madura individualmente y cuando está para su consumo se torna de un color rojo intenso o de color púrpura. Se utiliza en el tratamiento de disentería, también contra la diarrea, hemorroides y úlceras. Con ellas se elaboran bebidas, mermeladas, mojitos y vinos. Este árbol se utiliza para estabilizar las dunas de arena, proteger estructuras altas de la erosión que causa las tormentas. Su madera se usa como combustible en la elaboración de postes y en la ebanistería para hacer una madera fuerte y resistente. Así que ya lo saben. Sé que muchos han disfrutado o disfrutan comer la uva de playa. Nosotros que residimos en Santurce, cerca del condado, en el Parque del Indio, hay unas cuantas matitas allí también. Claro, eso hay en la playa, pero en el Parque del Indio hay unos cuantos árboles de uva de playa que son riquísimas, riquísimas. Así que espero que disfruten este video que están observando de las uvas de playa. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. El fiscal del merengue, Orlando Ramírez, activa 1520 AM. Así que ya lo saben, su nombre botánico es Cocoloba uvífera, pero se conoce como uva playera. Y caco, uva de la costa o uva de playa. En inglés, sea grape. Esta planta es un arbusto, como ya dije, que crece fácilmente en las costas y playas del Caribe y otros lugares tropicales de América. Dependiendo de las condiciones donde crezca, puede adquirir mayor o menor altura. Cuando crece en plena costa, usualmente los vientos del mar la mantienen a una altura moderada. Pero, repito, por eso ese video que están observando crece bien alta, pero muy pocas veces la hemos visto tan alta como esa que está exactamente allá en la calle Recinto Sur, el Viejo San Juan, detrás, para una mejor ubicación, detrás del Teatro Tapia. Ahí están viendo el video, ahí lo están viendo. Es la tarde alegre, calidad informativa, todo el tiempo. El fiscal del merengue, Orlando Ramírez. Ahora vamos a la pausa. En esta semana les hablé de que, y ayer mismo dije, que estaremos citando un trabajo realizado por Jorge Duani, sociólogo, desde Enciclopedia PR. La llegada de dominicanos y cubanos entre 1959 y 1961 a Puerto Rico. Información que hablan del comportamiento de la comunidad, de ambas comunidades. Y coincidencia, los cubanos 1959, a partir de 1959, con la llegada de la Revolución Cubana. Los dominicanos 1961, a partir del asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hacemos el hincapié que antes de estos acontecimientos ya los cubanos y dominicanos venían o residían en Puerto Rico, pero ya ese fuerte de romper con la inmigración o la llegada a Puerto Rico. Es la tarde alegre, calidad informativa, todo el tiempo. El fiscal del merengue. Vamos a la pausa y regresamos. No te pierdas a Orlando Ramírez en La Tarde Alegre. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. La casa del rock en español en Puerto Rico. De regreso a La Tarde Alegre con el fiscal del merengue.
Continuamos en la tarde alegre con el fiscal del merengue Orlando Ramírez. Activa 1520 AM en el cuadrante de tu radio desde San Juan, Puerto Rico. Pertenecemos a Elco Broadcasting, lo propio que International Broadcasting. Hay un tema que siempre mencionamos y estamos hablando específicamente nosotros los dominicanos en Puerto Rico, que si hay 200,000, hay gente que han exagerado hasta medio millón, que medio millón. Claro, la cifra que vamos a ofrecer ahora es un trabajo social que vamos a dar el crédito. Pero hablando del trabajo social, en otros momentos nos hemos mencionado de que a veces como que no se llega al meollo del asunto y no sabemos por qué. Independientemente que las cifras supuestamente las puede tener oficialmente el Departamento de Inmigración. Yo creo que no tiene que ser exactamente el Departamento de Inmigración. Claro, basado sobre informaciones, en el caso de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, se puede conseguir un aproximado. Y por eso quiero citar, no es la primera vez, en otros momentos se han hecho los trabajos. Y repito, voy aquí a citar, esto es La Tarde Alegre con el fiscal del merengue. Enciclopedia de Puerto Rico, un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Sociedad, Inmigración de Cubanos y Dominicanos a Puerto Rico. Y voy a citar, repito, porque es importante. El influjo masivo de cubanos y dominicanos a Puerto Rico data de principios de la década de 1960. Dos eventos políticos en países vecinos marcan el inicio de este periodo: el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Fíjense o escucharon bien los hitos que marcaron ese arranque de esa migración después de la llegada de la Revolución Cubana en 1959, 2 años después, 1961, el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo en nuestro país, República Dominicana. Estos eventos desataron una serie de fuerzas socioeconómicas que desplazaron a 36,052 cubanos a Puerto Rico. Oiga bien, 36,000 cubanos a Puerto Rico entre 1959 y 2019. Oiga bien. En el caso de los dominicanos, se desplazaron 158,395 dominicanos, según la información y el estudio, entre 1966 y 2019. Además, las autoridades migratorias de Estados Unidos contabilizaron a 68,656 inmigrantes de otros países, para un total de 263,103 personas admitidas en Puerto Rico entre 1959 y 2019. ¿Qué indica esto? Que independientemente de las personas que no están con estatus legal, hay manera de contabilizar o tener un aproximado. Exacto, una aproximación. Y no es pega 4, mucho menos pega 3. Pero es para que vean, según el trabajo que repito, en el caso de la Enciclopedia de Puerto Rico, un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Inmigración de Cubanos y Dominicanos a Puerto Rico, estableciéndolo exactamente a partir de 1959 y contabilizados, según los datos obtenidos de inmigración, hasta el 2019. La inmigración cubana creció vertiginosamente durante la década de 1960, pero declinó precipitadamente a principios de la década del 1980. Es decir, en un proceso de 20 años creció, pero al mismo tiempo se decreció. Se supone que debió multiplicarse, pero se aguantó. Dice, aunque miles de cubanos salieron de su país durante el éxodo de Mariel en 1980, pocos emigraron a Puerto Rico y menos aún lo hicieron en los años subsiguientes. Es más, la población nacida en Cuba y residente en Puerto Rico se redujo de 22,811 en 1980 a 9,548 en 2019, según los cálculos censales, el censo. Insisto, hay forma de contabilizar o tener un aproximado. Y eso en el caso de los cubanos se ha podido sentir. En cambio, la inmigración dominicana tendió a aumentar desde 1966, cuando comenzaron a publicarse estadísticas separadas para ese país. Oiga bien, comenzaron a publicarse estadísticas separadas para ese país, para la República Dominicana.
hasta mediados de la década de 1990, cuando alcanzó cifras sin precedentes. Según el censo, la población nacida en República Dominicana y residente en Puerto Rico aumentó de 20.558 en 1980 a 52.295 en el 2019. Repetimos, son cifras que se aproximan porque siempre hay alguien, y el caso del mito de que no voy a dar mi información, a ustedes, y eso muchos lo entendemos. Pero si se dan cuenta, lo que estamos leyendo, que no es imposible tener un número aproximado, buscando los datos que nos pueda proporcionar tanto el Departamento de Inmigración y otras entidades aquí en Puerto Rico. Cuando habla en la década de los 90, ustedes han escuchado que decimos que en los 90 hubo una desproporcionalidad. Esa inmigración que comenzó en los 80 siguió creciendo, pero la desproporción aumentó, es decir, el descontrol aumentó en la década de los 90. Repito, según el censo, la población nacida en República Dominicana y residente en Puerto Rico aumentó de 20.558 en 1980 a 52.295 en el 2019. Además, un número considerable de personas ha cruzado clandestinamente el Canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico. En 1996, las autoridades migratorias de Estados Unidos estimaron que unos 34.000 inmigrantes indocumentados, mayormente dominicanos, vivían en Puerto Rico. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuántos dominicanos han entrado subrepticiamente a Puerto Rico, se sabe que este territorio estadounidense frecuentemente sirve como un trampolín para la inmigración al continente americano. Un tema también que ha estado en el tapete. Sin embargo, en los últimos tiempos sí hay personas, del mismo modo que puertorriqueños se han ido a Estados Unidos, también hay dominicanos que lo han hecho. Pero tenemos que destacar que hay otros que se han quedado. En el caso de nosotros estamos aquí. Y muchos de ustedes que están en sintonía. Pero repito, son datos aproximados. Y en la importancia dentro de nuestra comunidad se puede hacer un trabajo aproximado también, contando con las estadísticas que nos puedan ofrecer. La mayoría de los inmigrantes cubanos y dominicanos se establecieron en el área metropolitana de San Juan. El mayor núcleo de la población cubana se encuentra en el municipio de San Juan, donde vivía el 40% de los cubanos para el año 2000. Seguido por Guaynabo, Carolina y Bayamón. Los dominicanos también se han asentado primordialmente en los centros urbanos de Puerto Rico, según el censo del 2000. La base que está ahí, la data que están tomando, es del censo del 2000, es decir, tiene que haber un cambio ya para el censo del 2020. Casi el 80% de los dominicanos vivía en el área metropolitana de San Juan. Más de la mitad residía en el municipio de San Juan, particularmente en el distrito central de Santurce. Otros núcleos importantes de dominicanos se encuentran en Carolina, Bayamón y Guaynabo. Dice, aún más reveladora que la concentración geográfica de los cubanos y dominicanos en su distribución especial dentro del área metropolitana de San Juan, en el año 2000 el censo constató que los puntos de mayor densidad de residentes cubanos eran 1. Isla Verde en Carolina, 2. University Gardens y Hyde Park en Río Piedras. Varias urbanizaciones contiguas en Guaynabo, incluyendo Golden Gate, Caparra Hills, Villa Caparra y Torrimar. Los datos censales sugieren que el patrón básico de asentamiento de los cubanos en Puerto Rico fue el de una rápida dispersión hacia las áreas suburbanas de clase media alta. Este desplazamiento físico coincidió con la movilidad ascendente de los inmigrantes en la estructura socioeconómica de Puerto Rico. Voy a la pausa, regreso inmediatamente. Esto es La Tarde Alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. La Tarde Alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez. El fiscal del merengue. Noticias locales y de la República Dominicana. Calidad informativa todo el tiempo. Faranduleo, los chismes del padrino. ¡El padrino! ¿Cómo? Y mucho más, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. Porque tiene que volver el progreso a la República Dominicana. Es por eso que vuelve Leonel.
El domingo 4 de septiembre desde las 2 de la tarde en el Colegio de Abogados de San Juan, Puerto Rico, viene el que quiere la gente. Viene el próximo presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Y viene a juntarse con los dominicanos en Puerto Rico. Domingo 4 de septiembre desde las 2 de la tarde en el Colegio de Abogados de San Juan, Puerto Rico. Viene Leonel Fernández. Leonel Fernández y su fuerza del pueblo. Para información 787-391-0712. Ahí estoy yo, mi hermano, con tu incapacidad. Es que cierto caímos, hay que Anuncio político pagado. El fiscal del merengue, Orlando Ramírez, estamos dando cita en Enciclopedia de Puerto Rico, un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Inmigración de cubanos y dominicanos a Puerto Rico, estableciendo específicamente en 1959 la llegada de la Revolución, 1961 la República Dominicana después de la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez, activa 15-20 años. Así que aquellos que están sintonizando ahora, estamos hablando de principalmente los datos que están ofreciendo es del censo del 2000. Ahí ya hubo un censo en el 2020, veremos qué datos, otros nuevos datos afloran. Pero uno de los temas que estamos citando es que dentro de la comunidad dominicana se puede organizar un proyecto que pueda, por lo menos en ese mismo caso de este trabajo, tener una aproximación sin esperar por censo, claro, contando con datos específicos de entidades en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Siguiendo con el tema, entonces, en cuanto a los dominicanos, dice, a diferencia de los cubanos, los dominicanos predominan en áreas residenciales de bajos ingresos en el municipio de San Juan. En términos proporcionales, la principal zona de concentración dominicana se encuentra en el barrio Capetillo, cerca de la Cona de Río Piedras, en San Juan. En términos absolutos, el mayor número de dominicanos se aglomera en Barrio Obrero y otros vecindarios pobres de Santurce como Ceboruco, Herrera, Calle Loíza y Barrio Gandul. Los bajos alquileres, la localización central, el acceso a la transportación pública y la disponibilidad de empleos han atraído muchos dominicanos a estos centros urbanos caracterizados por el deterioro de su infraestructura por varias décadas. Los datos censales, repito, están hablando de los datos del 2000. Ya estamos en el 2022. Se hizo un censo en el 2020 con todo esto de la pandemia. Así que habla exactamente los dominicanos. A diferencia de los cubanos, se establecieron también en áreas residenciales de bajo ingreso en el municipio de San Juan. Y cita algunos lugares que ya los mencioné. Siguiendo con la información, dice: los bajos alquileres, la localización central, el acceso a la transportación pública y la disponibilidad de empleos han atraído a muchos dominicanos a estos centros urbanos caracterizados por el deterioro de su infraestructura por varias décadas. Los datos censales muestran que los dominicanos en Puerto Rico están mucho más segregados que los cubanos en un mercado de vivienda fragmentado por clase social, raza y origen nacional. En Santurce y Río Piedras, los dominicanos tienden a vivir en vecindarios con altas concentraciones de residentes pobres, negros y extranjeros, según la información a ese entonces. Fue actualizada en mayo de este año. Es la información que estamos leyendo. En conjunto, los cubanos y los dominicanos han ingresado a segmentos opuestos de la fuerza laboral puertorriqueña. Por su parte, la mayoría de los inmigrantes cubanos se ha incorporado a los sectores ocupacionales medios y altos del comercio y los servicios. El 77.6% de ellos tenía empleos de cuello blanco. Según los cálculos censales del 2019, el 54.6% laboraba en ocupaciones gerenciales y profesionales. Otro 23% se dedicaba a tareas de ventas y oficinas. Apenas el 22.4% eran trabajadores de cuello azul. De servicios agrícolas, este perfil ocupacional, según la información, coincide en grandes rasgos con el de una clase media urbana. Los empresarios cubanos en San Juan tienden a desempeñar el papel de una minoría intermediaria, especializada en la distribución de bienes y servicios dentro de la economía puertorriqueña. Muchos de ellos han establecido pequeños negocios o trabajan para sus compatriotas, especialmente en el comercio al detal, la construcción,
los bienes raíces, los seguros y las comunicaciones. Las empresas cubanas han creado múltiples fuentes de ingreso y empleo para puertorriqueños, así como para cubanos. La mayoría, 59.9% de los puertorriqueños entrevistados en una encuesta de opinión pública en San Juan, realizada en 1997, reconoció que los cubanos habían contribuido mucho o muchísimo al desarrollo económico de la isla. En resumen, la mayoría de los cubanos en Puerto Rico se ha integrado al mercado laboral primario, caracterizado por salarios relativamente altos, prestigio ocupacional, buenas condiciones laborales, beneficios marginales y oportunidades de desarrollo profesional. Es la tarde alegre con el fiscal Merengue. Seguimos leyendo esta información y vamos a dar crédito más adelante. Inmigración de cubanos y dominicanos a Puerto Rico desde 1959, coincidiendo con la llegada de la revolución en Cuba y la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Es la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. El fiscal del merengue, Orlando Ramírez, Activa 1520 AM. Ya hablamos entonces. Por otra parte, tenemos, según el trabajo, la mayoría de los inmigrantes dominicanos ha ingresado a los peldaños inferiores de la fuerza laboral puertorriqueña, fundamentalmente en el sector de los servicios. Más de un tercio, 34.5% de todos los dominicanos empleados en el 2019 eran trabajadores de servicio poco calificados, especialmente empleadas domésticas, conserjes y mozos de restaurantes, y otro 15.6% eran trabajadores de cuello azul, tales como operarios, reparadores y obreros. Una minoría estaba empleada como gerentes y profesionales, el 21.2% según este estudio, o como vendedores y oficinistas, el 18.9%. El perfil ocupacional de la población dominicana en Puerto Rico es predominantemente de clase obrera. En esencia, la migración dominicana ha venido a aumentar la oferta de mano de obra barata en Puerto Rico. Los estudiosos han encontrado poco desplazamiento directo de trabajadores puertorriqueños por dominicanos, a excepción de algunos trabajos diestros y artesanales como los servicios de reparación. El influjo de dominicanos básicamente ha suplido una escasez laboral relativa en ciertos sectores económicos como los servicios personales, la construcción y la agricultura. Aunque la comunidad dominicana ha creado numerosas empresas comerciales, en San Juan, tales como agencias de remesas, cafeterías, restaurantes, sastrerías y salones de belleza, su aportación principal a la economía receptora ha sido laboral, no empresarial. En síntesis, el grueso de los dominicanos se ha incorporado al segmento secundario del mercado de trabajo boricua, caracterizado por bajos salarios y prestigio ocupacional, así como pobres condiciones de empleo, escasos beneficios marginales y oportunidades limitadas de ascenso ocupacional, según este trabajo. Referencia, oiga bien, Jorge Duani, la migración dominicana en Puerto Rico, una perspectiva, lo tomaron como referencia. Mayo 2021. Cobas, José A. y Jorge Duani, los cubanos en Puerto Rico, economía étnica e identidad cultural. San Juan, editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1985. En otros momentos, ustedes han escuchado que aquí en la Tarde Alegre hemos dicho o decimos que el trabajo muchas veces de estos sociólogos está muy definido, y el estudio que hace también la Enciclopedia de Puerto Rico, sin embargo, engloban un factor de lo que es cierto, de muchos empleos y renglones, pero el dominicano ha podido ampliar el horizonte, principalmente a nivel de empresario, no exactamente ya es cafetería, y en la construcción no tiene que ser específicamente trabajando directamente, sino, es decir, no como un albañil, por decir, o un plomero, también contratista. Y hay un renglón que aquí se pasa mucho por alto, y es el renglón del mercado de la venta de autos. El dominicano tiene un desempeño en el mundo de la venta de autos, tanto como vendedor, gerencial y seguros,
que a lo mejor está en el universo de ese número que ofrecieron ahí, que es de un 22.2%, es posible. Por eso es que decimos, y ya entonces es tiempo de que en la comunidad existan organizaciones que puedan ir más allá. Fíjense que en cuanto a la medicina no te lo aborda. Y a lo mejor tú dices, bueno, está incluido en el minúsculo grupo de trabajo profesional.